Bueno, vamos a ocuparnos con la continuidad que le da a cálculo de reacciones la parte de esfuerzos internos. Y vamos a empezar planteando algunos ejemplos para ello. Vamos en principio a tomar un proyecto y trataremos de generar, como lo hicimos en reacciones, algunos esquemas estáticos para posteriormente ver los diagramas y analizarlos un poco. Esta es la arquitectura con la que vamos a comenzar y tomamos esta vista, que es la más adecuada para ver cómo puede descargar a tierra este esquema estático. Entonces, vemos que prácticamente el proyecto está resuelto en dos planos principales, uno de sustentación y uno de cubierta, y como posibilidades de elementos macizos, tendría también posibilidad de descarga a partir de acá en todo este bloque, ¿correcto? Como usar parte de este elemento arquitectónico para generar estructuras incorporadas en ese sector que sean capaces de transmitir al suelo firme. Además, se ve un elemento que es bastante esbelto y que podríamos pensar que tiene alguna función estructural, pero sus dimensiones no nos alientan a tomarlo como un elemento estructural central a los efectos de plantear esa descarga. Vamos a ver entonces, a partir de este proyecto, qué esquema estático podemos proponer. Y vemos que hay un plano predominante de sustentación, lo que sería el piso de este proyecto, el piso de la planta principal. Entonces, podríamos pensar ese elemento como una estructura lineal que contenga esta losa como plano de receptor de la mayoría de las cargas. Y a su vez podríamos tratar esto solamente como elemento estructural y tomar la cubierta solamente como eso, como una cubierta de tipo no estructura independiente, sino dependiente de las paredes del proyecto. Y como habíamos dicho, aprovechamos el bloque para transferir cargas al terreno de fundación. Entonces, este es un buen punto, una buena vertical, y también lo sería, en este caso, la posibilidad de tomar este otro sector. Este otro sector es clave en este proyecto porque debemos pensar que esta báscula va a tender a cabecear y tratar de volcarse a partir de este sector, o sea, con un voladizo audaz y no considerando estructural esta zona de posible descarga, realmente lo que necesitaremos es un fuerte anclaje al suelo de fundación de esta parte de la estructura para equilibrar seguramente lo que es una intención de vuelco de ese voladizo. Bueno, y si pensamos realmente en esto como punto de descarga, dada la esbeltez del mismo, podría llegar a funcionar como un apoyo elástico, pero a los efectos prácticos de analizar esta estructura
la idea sería no considerarlo. Y suponemos que podemos reemplazar toda la tabiquería, la cubierta, y por una carga repartida a lo largo de toda la superficie de este proyecto, de manera tal que quedaría un esquema de esta naturaleza. Ante esa carga eventual, si nosotros procedemos a cargar, se generaría una elástica aproximadamente de esta naturaleza, como muestra la figura, quedaría como estructura deformada el siguiente elemento. Tendríamos que pensar que van a aparecer estiramientos en la parte superior de esta estructura y estiramientos en la parte inferior de esta estructura en este otro sector. En el voladizo se estiran las fibras superiores. En el tramo central se estiran las fibras inferiores. Y en el apoyo intermedio, que estaría como cumpliendo una suerte de funcionamiento como empotramiento, en este caso lo que tenemos es un estiramiento superior. Vamos a ver cómo quedan, de acuerdo a estos esquemas, los diagramas de momento. Acá aparecen varias cosas que son de índole conceptual para mostrar y analizar. Primero, que son dos signos de momento. Entonces, en los tramos vemos momentos positivos y en los apoyos momentos negativos. Recordemos que el taller usa esta convención de signos a los efectos de disponer como concepto, si bien esta es una convención arbitraria, el fundamento que tenemos nosotros, que ponemos las armaduras del lado de las partes estiradas, del lado de las partes traccionadas. Entonces, este diagrama así confeccionado con esta convención nos permite a su vez utilizar el diagrama para una eventual supervisión en obra de armado de hierros en distintos elementos estructurales. Conocer el concepto de cómo se deforma y cuáles partes se estiran nos llevará a inferir en la supervisión del armado cuáles secciones estarán más armadas para absorber los estiramientos que necesita el hormigón con el adicionado de hierro. Entonces, dicho esto, también nos permite esa aplicación de obra. Además, el hecho de que haya cargas repartidas hace que el diagrama sea una parábola de segundo grado. Recordemos que la función de momento siempre tiene una potencia más que la función de carga. Acá tenemos una carga lineal, constante, entonces a eso responde una ecuación en vez de un grado de segundo grado para la representación del momento, ¿correcto? Esto es interesante recordar para a la hora de ejecutar diagramas saber si lo estamos haciendo correctamente. Y otra cosa, que las flechitas que tienen la carga repartida, verificamos que pinchan el diagrama. La curvatura del diagrama va siempre hacia el lado que va la flecha de la carga. Recordemos también que acá teníamos dos apoyos, ¿sí? Un apoyo en esta posición y otro apoyo en esta. Y
en el apoyo va una fuerza reactiva. Esa fuerza reactiva confirma el concepto tanto en este apoyo como en en el intermedio como en el extremo, que pinchan el diagrama, o sea, que el sentido de la flecha va a pinchar hacia ese lado. El sentido de la reacción hacia arriba va a pinchar el diagrama de esta manera. Bueno, eso es interesante recordar este concepto. Y tiene que ver con la posición de los dos apoyos, por supuesto, este planteo. Ahora vamos a ver cómo sería el diagrama de corte en este mismo caso. Ubicamos los apoyos y luego vemos la construcción del mismo. Este diagrama de corte está generado por una carga repartida. Entonces, esa carga repartida lo que hace es, concretamente, generar un diagrama de corte de características lineales. O sea, que el Q por L en sumatoria va acumulando todas estas fuerzas. Una de las cosas que debemos recordar es que en coincidencia con los apoyos están las fuerzas reactivas y en coincidencia con una fuerza concentrada como la reactiva se produce un salto en el diagrama de corte. Se produce un salto cuya magnitud equivale a la fuerza reactiva. Entonces, desde acá hasta acá, el valor del diagrama de corte está dado por el valor de la reacción. Entonces, venimos con las sumatorias y acá encontramos la reacción. Se produce un salto y en ese salto se produce un pase del diagrama de corte por el punto cero. Ahí hacemos una pausa y vamos a hacer un pequeño retroceso. Observemos que cuando se produce ese pase por cero, en coincidencia con el diagrama de momento, se produce un valor máximo. Cuando el corte es nulo, el diagrama de momentos tendrá un valor máximo. Volvemos a nuestro diagrama para continuar analizando. Y retomamos el trazado de las sumatorias de fuerzas a la izquierda. Y observamos que como la carga Q repartida propuesta es constante en toda la vida, lo que está ocurriendo en esta curva con esta curva es que las dos son paralelas. Nuevamente, el diagrama de corte llega a cero. Vamos a verificar si lo que dije hace un rato también es cierto y se cumple. Sí, es correcto. Observen que en este punto que el diagrama es cero en el corte, en el momento también es máximo. O sea, que siempre que hay un máximo en el diagrama de momento, debe pasar por cero el de corte. Entonces, este es un concepto que nos permite corroborar que se cumpla esta propiedad en el caso de los dos diagramas. Bueno, y acá vemos, para terminar, que la curva constante de constantemente variación lineal no está pasando por cero y llega al fin de la estructura. En este caso, el valor de RB lo que hace es llevar a cero el diagrama de corte y se verifica la situación de equilibrio, de manera tal que arrancamos acá con una sumatoria de cero
Y llegamos acá con una sumatoria de 0, verificando el equilibrio. Arrancamos abriendo con carga Q, continuamos con RA, seguimos con carga Q y finalmente cerramos con RB en el final de la estructura. Este sería un poco el planteo para este proyecto. Recordemos el esquema estático y cambiemos a otro proyecto. En este caso tenemos una vista frontal y generalmente las estructuras tratamos de diseñar usando la menor luz. Por ese mismo motivo vamos a ver que tenemos un frente con una estructura en voladizo y un cuerpo central. En esta vivienda vamos a ver si podemos plantear una estructura representativa, pero en este sentido, que en este otro sentido, como es que lo vemos lateral, porque plantea una estructura de menores dimensiones. Al igual que otros proyectos, buscamos la zona de descarga y vemos que es posible descargar dentro de este volumen las cargas superiores de la construcción hasta llevarlas al suelo firme. Dicho esto, vamos a proponer para ello un esquema estático. Si bien esta parte en voladizo no corresponde a toda la estructura, vamos a plantearlo para el caso que coincida con el voladizo sin que quitarle validez. El resto no tendrá esa parte. Pero para hacer la parte más compleja. Y vemos como posibles estos puntos de descarga para transmitir al suelo de fundación las cargas de toda la parte superior. Dicho esto y pensando en una carga repartida que, haciéndonos la verdad, debería ser en este caso, en este tramo, una carga un poco inferior. Pero de todas maneras consideramos uniforme en todo el tramo. Y vemos que tenemos una situación similar a la que teníamos en el caso anterior, solo que en este caso, en vez de voladizo en uno de los extremos, tendríamos voladizo en dos de los extremos. Entonces tenemos el diagrama de corte y el diagrama de N. Nosotros también estudiamos diagramas de N, pero en ningún caso encontramos en esos diagramas de N la carga horizontal que se justifique representar, o sea que ese entrepiso no está sometido a esfuerzos axiles y sería un diagrama de N igual a C. Bueno, y acá vemos correspondencias de conceptos ya planteados en casos anteriores y que vemos que en coincidencia con los apoyos y las reacciones se pincha el diagrama. Además, acá en coincidencia con el pase por cero del corte se produce un máximo, al igual que en otro apoyo la misma cosa. La reacción pincha el diagrama de momentos. La reacción hace pasar por cero y en coincidencia hay un valor máximo del momento en este tramo. A su vez, el pase por cero en la zona central de momentos hace que tengamos este valor máximo de momento en coincidencia con el Q0. Y por último, repasamos que esta es una carga constante y repartida de valor constante que genera entonces esta forma de curvatura en el diagrama de momentos de segundo grado y una variación lineal en el diagrama de corte.
buscamos otros proyectos. Más que un proyecto, para eso un simpático render, pero de todas maneras vamos a tratar de encontrar alguna coherencia, aunque en principio nos cuesta pensar cómo toda esta parte podría llegar a sostener. Pero no escatimando esfuerzos, vamos a intentar ver cómo podemos de alguna manera lograr la sustentación de este proyecto, por lo menos sistemáticamente. Después habría que verificar los cálculos porque el balance aquí es significativo. Entonces, repito, fácil con el render, pero a la hora de sustentar la estructura no será tan fácil. Allá vamos. Hacemos un planteo que en este caso nos parece insuficiente por lo que vimos anteriormente, que esta luz es muy desequilibrada, el apoyo está muy cerca del otro borde, quedando todo este sector por encima del auto con un volado difícil de sostener. Pero no obstante, vemos que quizás podríamos generar un cajón estructural que funciona como bloque y que veamos la manera de sostener, sobre todo en esta línea longitudinal. Como vimos anteriormente, sin necesidad de afectar la arquitectura, tenemos un punto de descarga sobre aquel borde y dos bloques posibles para descargar en esta zona. Dicho esto, vamos a incluir esto como un cajón cerrado de estructura y tenemos en principio estos dos, que no es para nada satisfactorio. Pero si logramos extender el cuerpo como pide el proyecto hasta allá atrás y de alguna manera generar una rienda que nos permita anclar al suelo de fundación esto, sería interesante poder lograr este bloque de funcionamiento con esta significativa rienda para la sustentación. Acá se debe disponer un muerto de importancia y debe verificarse esta fundación al arranque para que no sea levantada en la estructura en su bloque. Entonces, cómo lo tenemos a esto es un poco la inquietud a resolver. Pero no hay que encerrarse y hay que ver las formas posibles de sustentación para todos los proyectos. Bueno, ahí planteamos una propuesta y tratemos de que no se maree el proyecto y poder mantener a suelo firme como corresponde. Entonces podemos resumir el esquema que estábamos planteando con este sistema de sustentación. Y entonces acá debemos plantear un marco estructural para que con estos apoyos que permite la arquitectura, que no son muchos, tratar de sostener el marco más completo. Lo ideal sería poder agregar, pero el proyecto lo permite de uno solo de los laterales la incorporación de este apoyo que modifica ya visualmente el funcionamiento estructural. Pero recordemos que en el proyecto lo tenemos esto de uno solo de los laterales. Eso es lo que estamos planteando para la sustentación de este proyecto. Y si seguimos avanzando
en los planteos estáticos y de esfuerzos, en una estructura más modesta, más sencilla, vimos un planteo estructural para un esquema similar. Entonces, tenemos en este caso dos apoyos en coincidencia con las descargas, ¿correcto? Y dos significativos voladizos al costado. Si asumimos una carga superior uniformemente repartida, este esquema estará funcionando como en el caso anterior, como un sistema de viga continua con dos apoyos posibles y quizá un cero intermedio que permitía el proyecto. Pero estos diagramas están planteados y realizados solamente para los dos dígitos, ¿correcto? No hay nada que agregar porque ya hemos analizado los diagramas de este tipo en nuestro proyecto. Bueno, para que ustedes puedan seguir jugando, poniendo estructuras y planteando esquemas estáticos y de diagramas de esfuerzos, les proponemos algún otro proyecto como el presente. Muchas gracias, espero haya sido de utilidad y que aporte al análisis de los esfuerzos internos. Muchas gracias.